en Shirley Radio. 7:32 de la mañana. Bueno, tengo aquí en el estudio, siempre es un gusto recibir a Héctor Manrique, actor, director, guionista de teatro, de cine, de televisión venezolana. Buenos días y bienvenido, Héctor. Encantado siempre de estar aquí. Bueno, aprovechando que estás en Venezuela, porque bueno, estás a punto de salir para llevar tu obra, Mi Último Delirio, a Europa. Tienes una gira por Europa, ¿no? Bueno, en España específicamente, y voy con Mi Último Delirio y con Sangre en el Diván. Voy con los dos espectáculos, vamos a estar en Madrid, Barcelona, Almagro, Aranjuez y Valencia. Bueno, y hay un grupo de gente, en algunos casos, como en el caso de Almagro, voy a ir a un festival, que es un festival de teatro contemporáneo, en el cual estuve el año pasado con Sangre en el Diván, y este año sí voy con Mi Último Delirio. En Madrid voy a estar con las dos, igual que en Barcelona, y en Valencia estaremos y en Aranjuez vamos a estar con las dos obras también, y en Valencia vamos a estar con Sangre en el Diván. Fíjate que cuando uno presenta una obra como el caso de Mi Último Delirio, Sí. bien sea en este caso una obra de teatro o incluso desde el punto de vista cinematográfico, una de las caras de Bolívar siempre es una responsabilidad, ¿no? Porque bueno, Bolívar puede tener o ha tenido muchas caras. Sí. ¿Cómo has manejado tú esa responsabilidad y cuál es el rostro de Bolívar que has intentado o vas a intentar llevar, en este caso, a España, pero que en todo este tiempo has estado aquí presentando en Venezuela? Bueno, más que el rostro, lo que hemos procurado con este espectáculo es que la voz sea la de Bolívar. Es decir, todo lo que yo digo en ese espectáculo lo escribió Bolívar. No lo interpreta nadie. No. Todo lo escribió él. Un poco tiene, yo llamo en esto como una especie de dramaturgia vivencial, lo mismo que hicimos con Sangre en el Diván, donde todo lo que yo decía lo había dicho el doctor Chirino. En este caso, todo, pero absolutamente todo lo que yo digo lo escribió Bolívar. Entonces, para mí, digamos, el resorte que impulsó a hacer este espectáculo en un momento determinado, y por eso buscamos a un especialista como fue Inés Quintero, que fue nuestra asesora y quien nos... Claro, estamos hablando de que Bolívar, hay escritas más de 3.500 cartas de él, más su proclama y todo lo demás. Se dice que escribió más de 10.000, pero que bueno, esas cosas se fueron perdiendo. Y ella nos hizo como una especie de curaduría de lo que consideraba significativo para darnos una visión del tipo que no fuera, por un lado, el que lo tiene montado en la estatua y por el otro lado, el que lo detesta, pero no porque lo conoce, sino porque detesta al que lo tiene montado en la estatua. Porque la figura de Bolívar es una figura muy manipulada, ¿no? Unos lo aman, otros lo quieren y casi todos lo ignoran. Entre eso me pasaba a mí, pues yo decía, bueno, yo no tengo como los argumentos para decir, me cae mal Bolívar o me cae bien Bolívar, ¿no? Y un poco era indagar sobre él y de pronto descubrir que era un hombre con las mismas angustias que tenemos nosotros, por ejemplo. Sus cartas a su hermana María Antonia Bolívar, donde se le ve genuinamente preocupado por el 15 y último y que vamos hacia el final de la vida, vendemos las minas de Aroa, después dicen no hay que vender las minas de Aroa. Entonces, tú te imaginas a Bolívar en ese rol, estando pendiente de sus cosas. De pronto descubres, claro... No, más allá de la gesta independentista. Claro, sí, más allá de todo eso es un hombre... de carne y hueso. Claro, de carne y hueso, con sus angustias como las tenemos todos, ¿me entiendes? Y de pronto tú descubres que en sus últimas cartas, pues claro, estamos hablando de un Bolívar derrotado, un Bolívar incluso enfermo, pero pareciera hasta clarividente a los ojos de lo que pasa en Venezuela en este momento. Y yo dice, ¿por qué este Bolívar no se conoce? Ese Bolívar que dice que de pronto en una de sus últimas cartas, el único futuro de América es emigrar. Nosotros estamos en un país que tiene 7 millones de inmigrantes en este momento. Entonces, tú dices, esto parece clarividente, ¿no? Entonces, ¿de qué enfermedad nos habla Bolívar? ¿Me entiendes? Que estos son los síntomas. Es un poco lo que a mí me sorprende, ¿no? Encuentras a un hombre obsesionado con la unión, preguntándose constantemente por qué estamos tan divididos, pero no hace otra cosa que hablar mal de los demás. Entonces tú ves sus cartas hablando mal de paz, hablando mal del otro. Entonces digo, pero ¿cómo te unes tú con alguien que hable tan mal? Entonces de repente eso si lo trasladas, ¿me entiendes?, a nuestra realidad política, hoy en día tú dices lo mismo. Pareciera un personaje de la oposición venezolana. Hay que unirse, hay que estar todos unidos. Y mañana hay que unirse, pero no hacen sino hablar mal unos de los otros. ¿Cómo no hacen ni siquiera ese mínimo esfuerzo de entender que el problema no eres tú, sino que el problema es lo que tenemos alrededor y cómo cada uno desde nuestras áreas podemos ayudar a que esas cosas mejoren?
A mí todo eso en la figura de Bolívar, un Bolívar más humano, por un lado me sorprendía, por supuesto, pero por un lado me parecía muy potente escénicamente, ¿no? Y creo que eso fue lo que procuramos hacer con este espectáculo, que es Mi Último Delirio, que es el último trabajo que hace, por ejemplo, como compositor y ejecutante, incluso, porque todos lo grabó él, Aquiles Báez. Aquiles Báez ni siquiera pudo ver el estreno del espectáculo porque se fue de gira a Europa y lamentablemente falleció. En un trabajo desde el punto de vista musical de él absolutamente extraordinario. Y a mí me parece saludable, por lo menos un espectáculo que hasta ahora, todas las veces que lo hemos hecho, el año pasado prácticamente fue catalogado como, si no el espectáculo más importante de lo que se había hecho acá, uno de los más importantes, destacadísimo el trabajo que, no solamente mi trabajo como actor, sino el de Pedro Borgo como director. Entonces, yo estoy muy contento del espectáculo, yo creo que es un espectáculo necesario. Incluso este sábado vamos a hacer una función en la Concha Acústica de Bellomonte gratuita. Dentro del programa Nos Vemos en la Concha de la Alcaldía de Baruta. Creo que es una oportunidad para todos los que nos están escuchando y están aquí en Caracas o cerca de Caracas para venirse a un sitio que además es muy sabroso como la Concha. Ahí lo vamos a hacer. Bueno, yo, por supuesto, tengo el susto, la ansiedad, pero también las ganas de hacerlo, ¿no? Tú sabes que te iba justo a tomar en el tema de que te vas a presentar aquí. Una cosa es presentar a Bolívar, Mi Último Delirio, aquí en Venezuela, con la percepción, el conocimiento y a veces el desconocimiento que se tiene de la vida de Bolívar. Y otra cosa es hacerlo en España, un poco por el contenido precisamente de esas cartas, es decir, cuál es la percepción de la historia que tienen ellos, incluso hoy en día, el acercamiento de lo que fue ese proceso de ellos mismos con nosotros, y bueno, cómo lo percibía Bolívar, ¿no? Te preguntaste eso y dices, bueno, resultará incómodo. Yo creo que puede resultar inquietante. Fíjate tú, cuando yo estrené este espectáculo estaba el embajador ante la Unión Europea, que era un español, no recuerdo su nombre ahora lamentablemente, creo que ya no está, y él estaba muy conmovido y muy impactado con el espectáculo, ¿no? Pero además era muy claro, él me decía, es que a mí no me cae bien Bolívar, como le pasa a muchísimos los españoles. Entonces yo le decía, bueno, a mí no me cae ni bien ni mal, la verdad es que, claro, uno no se acerca a los personajes si me caen bien o me caen mal, sino fundamentalmente intentar interpretarlo lo mejor posible, ¿no? Pero me decía, me gusta mucho esta visión, que no es esta visión, digamos, del que está montado constantemente en el caballo, en la estatua, ¿no? Esta visión en la que lo bajas, porque también, y esto también me lo comentaba en estos días, que fue a ver la función el embajador español, el actual embajador español, me dice que en ninguna parte del mundo hay un personaje que esté tanto en la vida cotidiana como Bolívar para los venezolanos. Dice, ni siquiera los franceses con Napoleón. O sea, aquí la moneda es el Bolívar, hay Plaza Bolívar en todas partes. Entonces yo le digo, bueno, pero lo más curioso de todo, que yo creo que no hay país que desconozca tanto a un personaje de ese tipo como nosotros. Más allá de decir Bolívar, el libertador Bolívar, pero hasta ahí llegamos. No sabemos ni qué pasó, ni qué batalla ganó, ni qué batalla perdió, porque también las perdió, ni cuáles fueron sus inconsistencias, sus oscuridades. Por ejemplo, uno descubre que un tipo como Bolívar, que se le acusa de haber entregado a Miranda, nunca más lo nombra en 3.000 y tantas cartas. Sí, nunca bueno, más ese es un episodio bien interesante. Claro, pero es interesante. Tú dices, bueno, ahí también realmente lo traicionó o no, claro, lo entregó o no. En el caso de Piar también. Entonces, digamos, este personaje, como todo gran personaje, lleno de contradicciones, que lo peor que puedes hacer es intentar endiosarlo, porque ahí lo pierdes, se te convierte en una neblina. Creo que si lo bajas, lo pones al lado tuyo, puedes aprender mucho más porque te puedes sentir hasta más cercano y decir, bueno, comparto estas cosas no las comparto, estas cosas me empantan y estas cosas me enamoran. Entonces creo que en ese sentido el trabajo a mí me parece que vale la pena, que es muy potente y veremos cómo lo ven los españoles. Entiendo perfectamente que no va a ser como acá, digamos, donde hay una pasión por Bolívar, para bien y para mal, para los dos, porque hay gente que aquí claro, que lo quiere. Lo quizás, bueno, el análisis será o el abordaje un poco más de la distancia o desde desconocimiento también. Sí, también, ¿no? O sea, sí. Pero también saben que ese personaje, bueno, liberó a unas naciones para ellos, un personaje también icónico. Los que lo conocen dicen, bueno, nos ganó. Yo no sé si en el espectáculo, porque no es una carta, el discurso que él dio en la Sociedad Patriótica es un Bolívar para enamorarse.
te digo, el discurso que él da de por qué es necesario ser libres e independientes es maravilloso. Bueno, ese es un Bolívar que a mí en lo particular me acercó a su figura. Ese discurso en específico, estaba muy jovencito, por cierto, en ese momento, pero sí, es un discurso impecable. No sé si está allí. Oye, habría que... Mira, yo te digo que es un discurso maravilloso, no es una carta. El discurso que él da, el primero que él da, bueno, animando en ese momento a los jóvenes de aquel tiempo, de que bueno, que nosotros tenemos, pero ¿por qué por qué alguien nos va a dominar? Nosotros tenemos que ser libres, ¿no? Es realmente inspirador. A mí me acercó ese discurso a Bolívar. De cada quien tiene una manera de acercarse a él. Y tú sabes que ahorita hablabas de este comentario que te hizo el embajador español. Bueno, es que también fue un proyecto de Guzmán Blanco, es decir, necesitábamos un relato también de independencia. Claro, entonces, y es que allí. A partir de ahí lo ha usado todo el mundo. Sí. O sea, el último, sin lugar a dudas, fue Hugo Chávez, que lo usó además de una manera que a mí me parecía hasta obscena. Sí. Pero no fue el único. Es decir, yo creo que es el último. No, Carlos Andrés Pérez en su primera candidatura andaba con una patillota, ¿me entiendes? Un poco para dar esa imagen que pudiese acercarse a la figura del libertador. Por supuesto, Guzmán Blanco, que fue quien lo trajo, prácticamente obligó que en cada pueblo hubiese, una cosa que no pasa en ninguna parte del mundo, una Plaza Bolívar. Es decir, claro, creo que lo que se ha hecho con Bolívar, de una manera, ojo, él lo dice. Yo cierro el espectáculo con una carta de él donde él dice: en mi nombre se hará el bien y el mal, y será usado como el texto de los disparates. O sea, él tenía claro también lo que iba a pasar con su figura, con su gesta, cómo iba a ser manipulado. Pero además la figura de Bolívar es una figura, digamos, lo que le pasó a él es absolutamente extraordinario. Digamos, como una vida llena de una aventura desde lo humano. Pues tú dices, bueno, es un tipo que fue huérfano a los 9 años, ¿me entiendes? Que se le muere la esposa a los 19, que se queda, tú dices, oye, tú hablas con un muchacho de 19 años y le dices, oye, mira, imagínate tú que tú hubieses pasado por esto, ya si te hubiese muerto tu padre, te hubiese enamorado, y todo, digamos, lo que ese tipo termina viviendo, cuando él se intenta regresar a Europa, y además hay unos paralelismos un poco trágicos en todo esto, ¿no? O sea, porque Bolívar había decidido irse de aquí, se sentía derrotado, que se sentía traicionado. E incomprendido. Sí. Bueno, porque era un dictador también. O sea, él quería que la cosa la dominara él y nadie más. Y entonces, intentando irse de acá, no le daban el pasaporte. Entonces tú dices, oye, estos paralelismos son como... Dice, pero ojo, la gente puede preguntarse lo que nos están escuchando, ¿cómo es eso que no le daban? No le daban el pasaporte. Y él pedía el pasaporte del país y no le daban el pasaporte. Entonces tú dices, oye, ¿cómo esta historia da vueltas y da vueltas y da vueltas y cae con cada una de las personas? A mí, de verdad que creo que hurgar de esta forma en nuestra historia, no para estar buscando héroes, no para estar buscando, sino para intentar comprendernos a nosotros mismos en estos momentos tan complejos, difíciles que estamos viviendo los venezolanos. O sea, porque vamos a estar claros, hace unos años habían enfrentamientos en las calles desagradables y terribles, pero lo que estamos viviendo los venezolanos en este momento tampoco es ni para nada agradable, ¿no? Creo que es una vida muy compleja, muy difícil, y creo que la forma de procurar salir de esto es entender de dónde vinimos, quiénes somos nosotros, para dónde vamos, porque este desastre en el que estamos viviendo, bueno, yo veo que es un desastre, a mí me parece un desastre, más allá que haya algunos de que están obsesionados por hacernos considerar que esto se está arreglando. Lamentablemente, ¿qué más quisiera yo que eso fuera así? Y creo que ahí hay una figura que nos puede ayudar a verlo, como puede ser la figura de Bolívar, sin duda. Hemos hablado de este espectáculo, pero también quiero hablar de Sangre en el Diván, que además, bueno, aquí la gente estaba de alguna manera relacionada con el protagonista que era Edmundo Chirino. Sí. Pero vas a llevar esta obra a Europa. El personaje como tal, para ellos, es desconocido, sí. Pero entiendo que la historia pudiese ser universal en estos momentos y sobre todo en España. Mira, ya yo la hice en España, la hice, es la tercera vez que voy a Madrid con este espectáculo. El año pasado estuve en Almagro, estuve en León haciéndola y fue muy interesante porque en el caso de Almagro y en el caso de León, yo creo que no habían venezolanos.
Mira, no solamente seguían la historia, la seguían con mucha atención. Por supuesto, lo que más les sorprendía, porque recuerden que en el caso de Sangre en el Diván empieza con la voz de César Miguel Rondón, quien nos explica, primero que todo lo que vas a escuchar lo dijo el Señor. ¿Y quién es el Señor? La gente no podía creer que ese Señor existiera, ¿no? Primero que les parecía un personaje fantasmagórico, que dijera lo que dice, ¿no? Pero por supuesto que estos personajes manipuladores, ¿me entiende? Seductores, absolutamente con una doble moral como Chirino, les llegaba con una claridad, más allá de que podía parecerles a ellos el caso de un personaje, Sí, sí. más que una persona, pero les llegaba con una nitidez y una fuerza. Además, lo que más loco le parecía es que fuera tan divertido, cosa que en el caso del doctor Chirino, en el Sangre en el Diván, es una de sus paradojas esa, porque él era un tipo divertido, seductor, encantador, pero además delirante, mentiroso y embaucador. Entonces, como personaje, un personaje muy interesante, digamos, personaje escénico, ¿no? Pero la verdad es que, por supuesto, la gente que más conoce la realidad venezolana, por ejemplo, Mario Vargas Llosa lo fue a ver en Madrid y él escribió un largo artículo en el diario El País. Y cómo él, a partir de ese personaje, hizo un análisis de lo que pasa en Venezuela. A mí claro, Vargas Llosa es un tipo muy interesado en la realidad venezolana. Entonces, más allá de estar fascinado con el espectáculo que había visto, lo que le parecía era como una especie de radiografía de la Venezuela de ahora. A mí lo que me parece interesante de la obra, más allá de lo que bueno, fue su vida y lo que se plantea allí, es el hecho de que una sociedad calle y conviva con ese tipo de personajes. Que sea cómplice. Sí, absolutamente. Yo creo que ese es el resorte por el que yo hice ese espectáculo, por el que me impulsó a hacerlo fue ese. Cuando yo leí el libro que escribí Bellice y pasé por ese capítulo, que es el que usamos para el espectáculo, que es Delirio, lo había puesto y Bellice, y empiezo a leer las cosas que él decía. Yo conocía a Chirino, por supuesto. ¿Y a ti nunca te sedujo? Yo recuerdo esa historia. No, me caía muy mal. Sí. Pero cuando yo empiezo a leer todo eso, yo decía, pero aquí el responsable de que esta locura haya llegado donde llegó no es solamente él, sino quien él ha tenido alrededor. O sea, como este señor no le metieron la mano en el pecho y le dijeron, Pacheco, ¿hasta dónde vas a llegar tú con eso? Porque él mentía de esa manera tan descarada y la gente no le decía nada, ¿me entiendes? A mí eso, nosotros somos nuestra enfermedad, la complicidad que tenemos en nuestra sociedad, esa especie de da lo mismo, hombre, chico, deja eso, da lo mismo. Entonces, en el caso de él, que era un seductor y un encantador, entonces, hombre, esas son cosas que te divierten. Pero lo peor es que en los corrillos de la universidad se hablaba de sus abusos, ¿me entiendes? A mí, mira, si hay una cosa que incluso me indignó muchísimo, era que la Sociedad de Psiquiatría de Venezuela, el Colegio Médico y la Universidad Central, en este caso, que era donde él fue rector, no abrieron la boca sobre este asunto. Nunca abrieron la boca. Y uno se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Me entiendes? ¿Por qué no se toma partido sobre esto? Pues no lo hicieron. Ojo, porque no era una especulación. Ahí hay una persona que murió y hubo una condena firme. Entonces tú dices, y ni siquiera de esa manera. Si tú vas en este momento al salón de la Universidad Central de Venezuela, donde están los retratos de los rectores, ahí está el retrato del doctor Chirino. Yo no digo que no esté su nombre, porque lo fue. Pero quítale hasta el retrato, ¿me entiendes? Porque eso es una raya, ¿me entiendes? Pero pasarán los años y dejará de serlo. Y ese es parte de nuestro problema, ¿me entiendes? Pues digo que la obra llega en un contexto también que, bueno, no hay solo un Edmundo Chirino, ¿no? Y no hay también, claro, personas, digamos... Estos seductores. Exactamente, claro, universal. Estos seductores, estos encantadores los encuentras tú en todas partes. Sí. Y tienen poder, mucho poder, poco poder, pero tienen algo de poder. Y siempre manipulan a otro, maltratan a otro. Y no solamente son hombres, son mujeres. En este caso, vamos a estar claros. O sea, un poco lo que hemos procurado con esta obra es llamarnos la atención todos. ¿Por qué? ¿En qué sentido? O sea, si tú llamas la atención sobre esas personas, ahí, eso es la cultura, son los muros de contención éticos del hombre. ¿Me entiendes? Mantener a la gente, ten cuidado, ¿me entiendes? Eso no lo da la educación no da eso. Por eso incluso en los países que tienen gran desarrollo, hasta el presupuesto de cultura es mayor que el de educación. Porque tú puedes estudiar mucho. En el caso de Chirino lo deja claro, un tipo que estudió mucho y además era extraordinario, buen estudiante.
pero le faltaba cultura. Y cuando digo cultura, es entender, pana, que yo llego aquí y yo no me puedo comportar como me dé la gana, que tengo que respetar a los que tengo alrededor. Eso, tu convivencia con el mundo que te rodea te lo da la cultura que tú tengas. Y ojo, no, porque a veces la gente, oye, cultura, ¿crees bellas artes? No, no. Cultura es comprender el mundo en el que estás, entenderlo, valorizarlo. Y yo creo que estos tipos en su ego, en su cosa, en su megalomanía, les importa un bledo lo que tienen alrededor, les importa es ellos, cómo se ven ellos, porque ellos son los que pueden cambiar el mundo y a los únicos que vale la pena ver en este mundo. O sea, esa especie de ego tóxico que tienen muchos de ellos, que termina demoliendo esos muros de contención. Les importa un carrizo a la persona que tienen al frente. ¿A ti nunca te sedujo por qué? ¿Qué no te gustaba? Y él iba para tu casa, para la casa de tus padres. El padrino de mi hermano menor fue Edmundo, ¿me entiendes? Fue una persona muy querida en mi casa, además con razones, ¿me entiendes? Mi papá y él eran grandes amigos, fueron grandes amigos. Pero fíjate tú una cosa curiosa, ¿no? Cuando aparece en el diario El Mundo, yo recuerdo ese diario que salía al mediodía, que invadía la ciudad al mediodía, sobre todo la ciudad de Caracas. Y yo recuerdo que en El Mundo fue donde aparece lo de Chirino. El primero que yo llamo a papá, le digo, mira, acabo de leer esto, tú estás enterado, me dice, sí. Y digo, ¿qué te parece? Le digo, yo no lo dudo. Y yo le digo, ¿cómo es eso? Dice, hijo, los ególatras son así, bueno, soy capaz de cualquier cosa. Él es mi amigo. Incluso mi papá vio el espectáculo el día del estreno y pasó más de un año para volverlo a ver. Mi papá iba mucho a ver las obras que yo hacía, porque para él era muy doloroso. Pero a mí nunca me cayó bien, tal vez tenía que ver con su aspecto físico, a mí esa cosa, pero desde chamo, nunca, esa cosa me parecía siempre como un personaje raro. Ojo, era un hombre encantador con nosotros, como te digo, muchas cosas que agradece Dios. Mira, mi padre pasó 5 años preso, lo metieron preso el año que yo nací, y el que llevaba al niño Jesús a mi casa era Edmundo Chirino. Por eso incluso mi mamá ya estaba convaleciente cuando aparece este libro y yo le digo a mamá, llévale. Sí, ¿tú dudaste en hacer esta obra? No, en ningún momento, pero mamá me pidió que no lo hiciera. Entonces yo le decía, mira, mamá, es que si no lo hago, yo estoy haciendo lo mismo que han hecho con él. Es un cómplice que hace callado. Yo no, yo lo voy a hacer, pues yo creo que hay que hacerlo. Y mi papá incluso, después sí la vio varias veces y me está muy bien que la hayas hecho, hijo. Me dijo, papá, tienes toda la razón de haberla hecho. Pero yo le entiendo que desde lo personal, yo entiendo que esas cosas pasen, eso te perturbe. Bueno, ojo, yo tengo amigos que eran amigos de Chirino que lo visitaron prácticamente hasta el momento en que él murió. Y yo lo puedo entender perfectamente, ¿me entiendes? Porque la amistad es esa relación que tú tienes con las personas que va mucho más allá de todo, ¿me entiendes? Pero que lo que no puede hacer es que te convierta en un cómplice, ¿no? Que es lo que yo creo que en el caso de Edmundo pasó, ¿me entiendes? Y que le hizo tanto daño a tanta gente, porque estamos hablando que después cuando se hace esa investigación, después que él cae preso, estamos hablando de más de 1.500 fotografías de mujeres desnudas. Ahí que yo te dice, pero Dios santo, este es un depredador, un absoluto depredador. Ojo, si tú eres un galán, si tú eres un conquistador y te levantas a todo el mundo, bueno, vale, eso es tu vida. Ya está, hay hombres que han sido así, ¿me entiendes? Han sido unos galanes, ¿me entiendes? Y han tenido cientos de novias, y me parece estupendo que eso pase. Pero este señor que duerme a la persona, ¿me entiendes? Nadie que yo sepa, nadie va al psicólogo, nadie va al psiquiatra porque está bien. Nadie se levanta en la mañana y dice, ¡ay, qué bien estoy, me voy para el psiquiatra! No, si tú vas allá porque tienes algún problema de alguna forma, y entonces que tú te aproveches de esa vulnerabilidad. Claro, ¿me entiendes? Me parece a mí absolutamente terrible. Y que tus colegas no digan nada, se queden callados. Es que... Bueno, como me dijo una vez una psicóloga, pues me dijo, oye Héctor, el problema es que hay muchos que hacen lo mismo. Y yo dije, bueno, no sé. Porque yo de eso no sé, yo lo que soy un actor. Bueno, tengo que despedirte, Héctor, pero qué conversación tan maravillosa hemos tenido esta mañana. Quiero que le des las fechas para que la gente que nos está escuchando incluso allá, yo estuve hace poco en España, o familiares que estén allá en esta gira, bueno, tengan la oportunidad de verte. Aquí están preguntando también la hora de la concha acústica que quieren. En la concha acústica va a ser este sábado a las 7 de la noche. Ojo, voy a estar el viernes y el domingo y aprovecho de una vez en el trasnocho haciendo una obra que se llama Jugadores, que es una comedia divertidísima. Y de la gira estoy el 8 de octubre en Almagro, el 13 de octubre con Sangre en el Diván en Madrid, 14 y 15 en Aranjuez, estoy el 16 en Madrid, pero con Mi Último Delirio,
el 23 y el 24 de octubre en Barcelona, un día con Mi último delirio y el otro con Sangre en el diván, y el 13 de noviembre en Valencia. Bueno, maravilloso, que tengas mucho éxito. Gracias, y querida. espero pronto tenerte aquí en Venezuela, importante, Sí, no te me claro. vayas. No, para nada, no hay intención Aquí de estar ahí. regresas a nuestro país. Un abrazo para ti, Héctor Manrique, fue mi invitado hasta ahora. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.